Sí, ¿no? Bueno, pues empezamos. Un poco lo que tengo preparado para hoy, diseñando un poco la charla, pensé de ir de lo más general a lo más específico. Por lo tanto, empezaré hablando un poco de las redes 5G, luego del proyecto 5G Coral en el que he estado trabajando estos últimos meses, luego la parte esta de Kubernetes para adaptarla a NFV y finalmente una demo así corta para mostrar algunas de las cosas. Primero sobre mí, bueno, José María Roldán Gil, me llaman prácticamente Pepe, todos mis amigos y en el trabajo, en la familia, y soy de Córdoba. ¿Algún cordobés por aquí en la sala? Aparte de aquí, Sevilla, estamos ahí, los andaluces. Vengo de la Universidad de Sevilla, donde prácticamente estudié el grado y el máster de Ingeniería de Telecomunicaciones, y luego también estuve un año en Suecia. No sé si alguien ha estado en Suecia, ¿hay alguien en Lund o no? Ah, bien, bien. Y luego estuve en la Carlos III el año pasado en el máster de redes 5G, en las prácticas, trabajando. Y respecto a mi experiencia laboral, pues he estado en Internet of Things en Córdoba, desarrollando software para RFID y para gestión, digamos, de flota de vehículos conectados con GPS y tal. Y luego me he pasado ya a la infraestructura, porque estoy en Telcaria investigando en redes 5G y desarrollando software para orquestar redes. Así que empezamos ya. Bueno, las redes 5G, ¿no? Muchos expertos que afirman que el cambio, la transición a estas redes 5G va a suponer uno de los mayores avances en las telecomunicaciones prácticamente de la historia. Bueno, estas redes evidentemente no van a suponer un aumento de la velocidad de transmisión de los datos, pero también van a llevar consigo un aumento de la densidad de los dispositivos conectados. Van a permitir el Internet de las cosas. Uno de los objetivos definidos para estas nuevas redes es que la latencia esté por debajo del milisegundo, es decir, el tiempo que van a tardar los paquetes por la red en llegar a su destino. ¿Qué conseguimos con esa latencia tan baja? Primero, que dispositivos de Internet de las Cosas que supuestamente tienen pocas capacidades, ¿no?, a nivel de recursos de memoria o de energía, pues permitan transmitir datos utilizando mucha menos energía que ahora mismo. Eso respecto a la latencia baja. Además, otros casos de uso del estilo de coches autónomos o coches inteligentes o no sé, visión artificial y tal, que requieren un procesamiento de los datos en tiempo real, pues este tipo de redes también lo va a permitir. ¿Cómo conseguimos tener la latencia por debajo del milisegundo? Pues vamos a tener que cambiar de un paradigma de cloud computing a edge computing, es decir, nos vamos a traer los data centers mucho más cerca del usuario, al borde de la red. Si damos incluso un paso adelante, llegamos hasta lo que es el fog computing, que no sé si a alguno suena. ¿Cómo está un poco el conocimiento del fog computing? ¿Nadie lo conoce? Nadie. Podemos imaginarnos, por ejemplo, un dispositivo de IoT que sea lo mínimo y que, por ejemplo, no sé, imaginarse una ventana de este tipo que sea inteligente por cualquier cosa, que, no sé, que mida temperatura, lo que sea. Pues ahora mismo en esta sala, todas las personas que ahí tenemos prácticamente teléfono móvil, pues esto podría ser la cloud, que utiliza esa ventana inteligente para transmitir datos y que nuestros móviles los procesen y los envíen a otro lado, o para al final utilizar nuestros recursos. Es decir, llevamos el concepto de cloud prácticamente al lado de quien va a utilizarlo. Por lo tanto, en Edge Computing y Fog Computing vamos a tener estos pequeños data centers en el borde de la red, data centers que supuestamente van a estar formados por whiteboard switches, es decir, hardware genérico de red que está desacoplado del software que corren. Esto un poco choca con las grandes soluciones que ofrecen los fabricantes tipo Juniper, Cisco y demás, que te venden el bloque entero de la solución, mucho más, digamos, menos flexible, mucho más caro y tal. Y si conseguimos utilizar este tipo de software, este tipo de hardware, perdón, que es genérico y además ya tenemos el software separado, podemos ya programar las redes y hacer las aplicaciones que queramos. Este software seguramente utilice las tecnologías de SDN y NFV. Hay una charla del año pasado de Cristina Santana que lo explica bastante bien y
dura por 50 minutos. Tampoco voy a repetir mucho de lo que ya dijo, pero así para el que no lo sepa, por un lado tenemos la softwareización, digamos, de la red, en la que vamos a poder programar el plano de datos, es decir, por dónde van los paquetes, y el plano de control, la inteligencia de esa red, es un poco lo que viene a ser SDN. Y luego también está NFV, que lo que hace es virtualizar funciones que estén ejecutándose en esa red, funciones que van desde el tipo de NAT, si tenemos un router, o el propio routing, o otras funciones del core de las redes móviles. Así que, bueno, podemos continuar. En la línea que venía comentando del Edge Computing, está este proyecto 5G Coral, en el que estoy trabajando ahora mismo, y estamos diseñando una plataforma de Edge y Fog Computing que está también conectada con la nube. Además tiene, una de las características es el multi-RAT, porque nosotros vamos a permitir que múltiples tecnologías de acceso estén habilitadas para que dispositivos a través de Internet de las Cosas, que no solamente utilizan Wi-Fi o, no sé, o Bluetooth, aparte pues hay otras tecnologías como LoRa que están desarrollándose, puedan conectarse a este tipo de plataformas de forma virtualizada. Bueno, este proyecto en concreto está formado por empresas y organizaciones de Europa y también de Taiwán, es curioso. Y bueno, esta universidad, la Universidad Carlos III, es la líder de este proyecto. Y bueno, pues también la línea de lo que dije anteriormente de los casos de uso, una de las empresas, Azcon se llama, de Italia, pues tiene un caso de uso en el proyecto que es un coche inteligente, tiene un Fiat que recibe datos del entorno, un poco de la implementación que hemos conseguido hacer de este sistema, y recibe alertas y tal de si hay un accidente más adelante o si hay algún problema. Si entramos en la arquitectura, pues esta imagen así puede dar un poco de miedo, pero ahora veremos que no es tanto. Seguimos el estándar de ETSI MEC, de Multi-Access Edge Computing. Vamos a tener en este sistema de Edge y Fog Computing dos partes, la parte roja, que es la parte de computación, y la parte verde, que es la parte de control. La parte roja, que se llama EFS, por encima de nuestros recursos, tanto los recursos que van a ser al final servidores de Edge o dispositivos de Fog Computing, vamos a tener la parte de virtualización, y por encima de esa virtualización vamos a tener aplicaciones y funciones de red. Las aplicaciones pueden ser, por ejemplo, aplicaciones de localización, si tenemos esto de los coches, o aplicaciones de procesamiento de vídeo. Y luego las funciones, pues más estilo NFV, funciones de enrutamiento o de DNS, de DHCP, etcétera. Normalmente estas funciones y aplicaciones van a estar en contenedores, que sería un poco el sustrato virtual que hay ahí. Pero también pues, se debe soportar máquinas virtuales y otro tipo. Toda esta caja roja está controlada por la parte de la derecha, que estos son algunos de los componentes que se definen en ese estándar de ETSI. Por un lado estaría el Stack Orchestrator, que es un poco el jefe, aquí en la parte de la derecha. Resource Orchestrator para controlar toda la parte de los recursos físicos, el gestor de las aplicaciones, del ciclo de vida de las funciones, el gestor del servicio. Bueno, hemos incluido también un servicio de publicado suscriptor para transmitir datos entre los componentes. Y luego el BIM, el Virtualization Infrastructure Manager, para gestionar todos esos contenedores o máquinas virtuales que levantemos. Pues bien, en la parte de la implementación del proyecto hemos tenido dos propuestas para, digamos, estos componentes de BIM con el Resource Orchestrator, a la hora de hacer las demos y los diferentes casos de uso que hemos hecho. El primero de ellos es un proyecto open source que se llama Phogos, que ahora veréis que está un poco relacionado con Kubernetes. Y en Phogos es un software de control, digamos, que unifica el control desde la nube hasta el Fog, pasando por el Edge. Digamos que al final te permite desplegar máquinas virtuales o desplegar contenedores, microservicios, teniendo en cuenta toda la pila, desde la cloud hasta las cosas. Una de las empresas del proyecto este 5G Coral es la que está empujando más este software. Y bueno, lo dejo ahí por si lo queréis ver también luego en casa. Y bueno, yo por ejemplo he contribuido ya con algunas cosas. Prácticamente soy el único contribuidor así externo a la empresa. No está teniendo todavía mucha visibilidad, pero está en Eclipse
Y bueno, parece que va la cosa para adelante. A mí por lo menos este tema me interesa, por eso estoy un poco más puesto. Así que un ejemplo, por ejemplo, de cómo Fogo funcionaría, si yo tengo este escenario aquí a la derecha, donde tengo dos nodos de computación, donde voy a desplegar mis contenedores, luego necesitamos una base de datos distribuida, que en este caso se llama JAX, que también la ha hecho esta misma empresa, que tiene un broker centralizado, y luego este sería mi portátil, un gestor, ¿no?, en el que puedo escribir esos JSON que veis ahí, que me va a definir pues, qué tipo de entidad quiero levantar, un contenedor LXD, una serie de características de memoria, disco, etcétera, la imagen o las redes. Y luego pues tiene una interfaz de Python en la que yo me conecto a este punto de la base de datos distribuida, cargo el JSON y puedo levantar y correr los contenedores, las aplicaciones y luego pues pararlo. Y así pues con Python lo puedes integrar luego en otros sistemas que lo estés usando. O nosotros, por ejemplo, lo hemos pasado eso a un servidor Flask que era parte de uno de los contenedores, o sea, de uno de los cuadrados esos que veis ahí en la parte de control. La segunda opción en la implementación fue Kubernetes, porque muchos de los partners del proyecto al final estaban usando Docker para virtualizar esas funciones real o las aplicaciones, con lo cual pues era un poco una solución natural, ¿no? Es decir, quiero orquestar, quiero controlar mis contenedores que son Docker, pues uso Kubernetes, aunque muchos de vosotros ya lo sabréis, está más pensado para microservicios, ¿no? Y nosotros estamos usando al final funciones de red virtualizadas, no es exactamente lo mismo. En Kubernetes, así lo más básico, yo puedo desplegar un clúster de nodos que va a ser donde yo voy a desplegar esos contenedores. Kubernetes usa el concepto de pod, que serían los circulitos en el dibujo. De tal forma que yo puedo tener un pod muy simple como es este, en el que solamente tengo un contenedor, o puedo tener un pod más complejo con volúmenes de datos y varios contenedores. Al final me quedo con que cada pod tiene una IP, y eso va a ser interesante para lo que voy a contar ahora después. Así he estado leyendo así como un poco el estado del arte o qué más cosas o qué está haciendo la gente usando Kubernetes para NFV, VNF en general y tal. Y bueno, Intel estaba empujando bastante el tema de Kubernetes y encontré este esquema en una de sus transparencias y me pareció bastante interesante para ver así otros proyectos y un poco así el estado de esto, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, un conjunto de funciones virtualizadas, desde algo simple como un NAT, que podemos tenerlo en el router de casa, hasta funciones de los nodos de la red de telefonía, como son el EPC del Evolved Packet Core o el MME de la movilidad. Por debajo vamos a tener una parte de virtualización de red, que hay proyectos como Open Virtual Switch, que al final es un switch virtual que puede desplegar en un Linux, Fast Data Project, DPDK o CNI. Esto para la parte de red de los contenedores. Al final todo ello sobre contenedores en bare metal o que están dentro de una máquina virtual, en función de cómo los queramos. Y al final todas estas funciones containerizadas, nosotros vamos a orquestarlas. He puesto aquí tres proyectos, hay muchísimos más. Por ejemplo, Open Source Mano, que está bastante en este mundillo y lo lleva Telefónica. Kubernetes, que es de lo que vamos a tratar hoy. Y, por ejemplo, también ONAP. Al final es software de control para todas esas funciones que hemos desplegado. Lo que pasa con Kubernetes, como he dicho antes, al final tenemos todo el pod que solamente tiene una IP y, por lo tanto, el contenedor que está dentro de ese pod solamente tiene una interfaz de red. Y yo cuando estoy usando la tecnología NFV, lo más normal es que necesite varias interfaces de red en ese contenedor. ¿Qué pasa aquí? Que necesito una pieza que me complete este puzzle, porque al final yo voy a necesitar más de una interfaz de red. Principalmente porque en SDN al final siempre vamos a tender a separar el plano de datos del de control. Por lo tanto, mi cajita necesita por lo menos dos patas, ¿no? Una para el plano de datos y otro para el de control. Pero también puede haber otros casos de uso como la segregación de red y la seguridad o, por ejemplo, para redundancia. Si quiero que haya varios links y mi cajita hace la inteligencia para hacer un offloading o algo, bueno, al final necesito varias interfaces de red. Y esa pieza que faltaba en el puzzle se llama Multus
y está desarrollada por Inter, que como he dicho antes parece que está con esto bastante a tope. Y Multu al final no deja de ser un plugin de Kubernetes que me permite tener varias interfaces de red en los contenedores. Es un plugin de tipo CNI, de Container Networking Interface, que llama a otros plugins de ese tipo, que ahora veremos qué otros plugins hay así de CNI. De tal forma que al final voy a tener mi pod con varias interfaces, que era lo que yo buscaba, y el contenedor pues, que está dentro pues también la va a tener. Antes de mostrar así la lista de plugins y tal que hay, CNI es un proyecto de la Cloud Native Computing Foundation y al final una especificación, ¿no? y unas librerías para escribir plugins de red de contenedores. Así sin entrar mucho en detalle, sé que CNI un poco esta especificación lo que hace es trabajar, si lo habéis escuchado, es con la parte de los network namespaces que tienen los contenedores, de tal forma que pueda agregar la interfaz, cambiar cosas de la red y tal. Así que ahí lo dejo también para que lo conozcáis. Entonces, como he dicho antes, tenemos Multu, que ya me permite tener varios plugins del tipo CNI para poder tener varias interfaces de red. ¿Cuáles son esos plugins que yo puedo configurar con Multus para tener las diferentes interfaces? Voy a ir nombrando algunos de ellos, por lo menos los que yo he visto y los que he usado, y hay otros muchos más. Bueno, el primero es el Bridge, que es bastante simple y que lo dan los mismos de CNI y te permite simplemente poner una interfaz en el contenedor y atachearla a un bridge de Linux. Otro se llama MacVLAN, que lo que hace es crear una interfaz virtual en el contenedor y la engancha, digamos, a una interfaz física, que este sería el dibujo, pero le cambia también la MAC. Por lo tanto, en esta que sería mi interfaz física, yo tengo una IP y una MAC y he creado dos interfaces virtuales para los contenedores con una MAC y una IP diferente. El caso de uso para este plugin, digamos, sería redes legacy, donde más o menos se esperan que todas las interfaces sean reales. Y esto intenta parecer que estas interfaces son reales. También en redes donde hay DHCP, porque al tener la MAC diferente, pues siempre puedes conseguir que DHCP funcione bien. En función un poco de cómo configura el plugin este de MacVLAN, pues puedes conseguir que esta interfaz sea más de tipo bridge, o también había 3 o 4 configuraciones, en función ya de lo que uno quiera. Hay otro plugin muy parecido, se llama IPVLAN, que lo que hace en este caso es mantener la misma MAC para todas las interfaces, pero cambia la IP. Este se aconsejaba cuando la interfaz padre era wireless. Y bueno, en estos dos plugins, que tanto IPVLAN como el otro que era MacVLAN, interfiere mucho el kernel de Linux para lo que es la generación de los paquetes y el procesado. Los Flannel. Este plugin y los siguientes ya son para formar redes a nivel 3, de tal forma que voy a poder comunicar los contenedores incluso en diferentes nodos. Flannel en concreto lo que hace es crear una red overlay, lo que quiere decir que encapsula los paquetes. ¿Qué puedo decir de Flannel? En cada nodo de estos de Kubernetes va a crear un demonio, se llama FlannelD, que va a estar encargado de todo el procesamiento y la encapsulación de los paquetes, y también crea una interfaz que se llama Flannel 0. En cuanto al backend para el envío de los paquetes, pues usa UDP o también VXLAN y otros, según lo configure. Y si vemos una esquemita de cómo sería, tengo dos contenedores en dos nodos diferentes y voy a ser capaz de hacer ping entre ellos, que luego veréis que esto es un poco la demo que quería hacer hoy. Esto igual no es exactamente así, pero creo que era la mejor forma para ponerlo en un dibujo, y al final lo que hago es que los contenedores se enganchan a un bridge, que es la interfaz de CNI. Hasta aquí todo bien, esta es la red que habíamos puesto en la configuración. Luego la interfaz de Flannel 0, una interfaz de tipo túnel que ya está enganchada directamente con el kernel de Linux. Y también está enganchada con el demonio. Un poco de aquí para abajo ya viene la magia, ¿no?, de Flannel. Empieza ya a encapsular paquetes, es difícil también de depurar, pues si te pones con el Wireshark a ver por dónde está yendo tu tráfico, es complicado. Y ya saldría la red local, que lo llevaría al otro nodo.
Otro plugin es Calico, un proyecto de Apache, que viene un poco a solventar esos problemas que Flanel, por ejemplo, tiene al ser una red overlay, es decir, dificultad de escalabilidad cuando tiene muchos nodos, o sea, perdón, muchos contenedores. Luego también la dificultad siempre al tener que encapsular los paquetes, desencapsularlos y demás, la dificultad para hacer la depuración de código, en fin. ¿Qué características tiene esto? Usa BGP para distribución de ruta, pues sigue un poco el modelo, ¿no?, que hay en Internet con los proveedores de servicio y tal. También separa las políticas de red de la parte de routing. Podemos tener, no sé, políticas de seguridad. Al final funciona Calico como si tuviéramos un firewall distribuido en los diferentes nodos. Y supuestamente escala hasta millones de nodos. Eso ponía en la página web. Yo eso no lo he probado. Otro sería Wave Networks, la línea del anterior. Volvemos a tener una red de nivel 3 para conectar contenedores y en este caso este plugin lo que hace es que tiene descubrimiento de servicio, de tal forma que despliega un pequeño DNS en cada nodo y los diferentes contenedores pueden alcanzar o conectarse con los otros simplemente utilizando los nombres del servicio. No utiliza ninguna base de datos así externa para almacenar toda la información de routing, que por ejemplo el anterior Calico sí que hace. Luego utiliza VXLAN como backend para enviar los paquetes y también puede hacer encripción de tráfico. Si hace encripción, la performance baja. ¿Vale? Y por último, así de los que voy a hablar más en detalle, está Romana. La característica así más principal es que la ruta la hace de forma que envía bloques de direcciones. Esto es bueno para ser más eficiente a la hora de eso del enrutado y se conoce como agregación de rutas, si me acuerdo bien. De tal forma que al final voy a tener los contenedores con IP enrutables, nada de overlays como lo hacía Flanel. Y eso, las rutas pues quedan mucho más cortas al usar estos bloques. Hay muchos más plugins, estos son otros que vi en la página web de Kubernetes, Cilium, KubeRouter, en fin. Ya digo que hay muchos y que este Multu, al final, si consigues configurarlo bien, que es un poco donde está la pelea, puedes tener diferentes interfaces que tienen estas características según los plugins que tengas. Y con esto llegamos a la parte de la demo que quiero hacer, donde voy a tener 3 máquinas virtuales, donde una va a ser el máster de Kubernetes, donde yo voy a ejecutar los comandillos, y 2 nodos de computación, y lo que quiero va a ser desplegar 2 contenedores, uno en cada nodo. Esos contenedores van a tener 3 interfaces del tipo Bridge, que van a ser una red local, y otra interfaz que va a ser la de Flanel, que es el plugin que voy a usar para conectarlos de lado a lado. Entonces me voy a poner un poco por aquí. Vale, una cosa que ahora no veo. Un momentillo. Vale, sí, mejor. Vale, lo pongo ahí. Hostia, ¿esto cuál es este, no? Vale. Lo que he hecho ha sido ya... o sea, el estado de las máquinas, los 2 nodos de abajo están totalmente libres y el de arriba, que sería el máster, lo que he hecho antes, en la charla de antes, era desplegar Kubernetes, ¿vale? De tal forma que lo que tengo que hacer ahora, que me he preparado aquí algunos comandillos, primero en esta parte de aquí, ejecutarla para tener los permisos necesarios. Joder, no veo nada, tío.
Y ahora con este comando lo que voy a hacer es unir los nodos de abajo. De tal forma que si hago kubectl getNodes, esto está saliendo un poco mal. Porque es que no veo bien. A ver, ahora. Vaya. Mira que dije, nada de demo en directo. Eso es mítico. Un momentillo. ¿Cómo vamos de tiempo? Básicamente porque el máster parece que se ha quedado tonto. Puta madre. Madre mía. Estoy reiniciando las máquinas virtuales. Bueno, no sé esto si vamos a poder hacerlo o qué, pero yo creo que sí, ¿no? Porque hay tiempo. Un poco la idea que quería mostraros era cómo desplegar este plugin de Multu desde cero. Enviar también los descriptores de Flannel. Luego era configurar 3 redes de este tipo bridge y luego desplegar los contenedores. A ver si se puede hacer un poco. Estoy en ello, ¿eh? No, que no te caiga el ánimo. Bueno, pues yo creo que se me ha quedado frito aquí el máster de Kubernetes. Esto es bastante gracioso. Voy a intentar explicar así sobre el dibujo lo que quería hacer. No va a ser lo mismo, pero bueno, hay que salir del paso. Primero, instalo Kubernetes de la forma que podéis encontrar en la página web y añado los 2 nodos con el comando que te sale. Y una vez que ya tengo el clúster con los 3 nodos, tengo que desplegar Multu y tengo que desplegar Flannel, que hay 2 ficheros en el GitHub de Multu, que simplemente ejecutar el comando que era kubectl apply-f y los ficheros YAML. Con eso despliego Multu y despliego el Flannel. Y ya tendría la comunicación entre los 2 nodos. Lo siguiente
es que yo tengo que desplegar este tipo de redes y para eso se usa un Network Resource Definition. Entonces yo en un JSON, como los que estaba mostrando antes los plugins, defino un poco la configuración que va a tener mi plugin de Bridge, que es el que iba a usar. Le pongo un poco la IP del plugin o si quiero que sea default gateway o no, en fin. Y creo esa Network Resource Definition en el master. Lo siguiente sería utilizar unos deployments de Kubernetes para desplegar los contenedores y en esos deployments tengo que decir que ese contenedor va a tener esas 3 redes que yo quería extra, porque la de Flannel, como es la que va a usar Kubernetes por defecto, esa ya la lleva. Con lo cual despliego los contenedores y automáticamente entraríamos los diferentes contenedores y se verían que tenemos esa interfase de red extra. Y esto sigue frito, tío, se me ha quedado frito. Mira, vaya. Así que, vamos, no sé si termina aquí o si esperamos 5 minutos y resucita, pues bien. Y si no, pues aquí lo dejamos. Vale. Vale, un momentillo. Venga, sí, eso me parece bien. Igual cuando termine las preguntas, igual ha vuelto. Es que la máquina virtual se me ha quedado frita. Preguntas o comentarios. No, esta parte final, obviarla, por favor. Sí, por aquí delante. Hola, buenas. Bueno, Yo te quería preguntar, trabajo un poco en Kubernetes, cuando hablas que esto lo haces al Edge, ¿no? Estos clusters de nodos son los dispositivos que, digamos, ya están en el espacio que quieres monitorizar o cómo creas ese clúster de nodo y instalar los contenedores. O sea, ¿qué son los nodos para ti? los nodos al final son servidores, ¿no? Esto al final, un proyecto de investigación, lo hacemos más en laboratorio. Y al final mi laboratorio pues son un par de servidores y esos serían mis nodos de Kubernetes. La teoría dice que, por lo menos dentro de ese proyecto, que al final vamos a tener el Edge, que va a ser un mini data center. Al final, pues, en vez de ser en la nube de Amazon, que tendrá millones de servidores, pues voy a tener algo más pequeño. O también fog nodes, que es lo que nosotros llamamos, pues no se puede ser, por ejemplo, un ordenador, algo más pequeñito. Y esos serían mis nodos de Kubernetes, donde yo despliego las funciones, aplicaciones y demás. Mira, un momentillo a ver si esto... Yo tenía curiosidad por ver el fichero de especificación del YAML con el que despliegas para que los pods te cojan 3 interfaces de red, si nos puedes enseñar. Sí, lo puedo enseñar, porque lo podría sacar del GitHub. Bien pensado ahí. Un momentillo. No sé si a mi máquina virtual ha sentado mal, a ver, está esperando que la levante la charla de antes, no sé. Has dicho que querías ver la fichera de configuración de las redes. Sí, o el pod, o cómo haces para Vale, que sí. el pod tenga 3 interfaces. Sí, un momentillo. Vale, aquí. Por ejemplo, vale, esto sería el fichero de configuración del pod, del despliegue.
Y aquí en Annotations es donde yo pongo que quiero que se enganche a estas 3 redes, que son las que yo he creado previamente. Supongo que esto, si estáis acostumbrados a Kubernetes, es lo más típico, ¿no? No sé qué cosa hay aquí. El nombre de la imagen, el nombre, pues la parte de seguridad, tienes que poner los netadmin, que no es muy seguro, pero para todo este tema de redes pues necesita más permisos. Y al final eso, en Annotations es donde se pone lo de las redes. Luego, los ficheros YAML de las redes. Por ejemplo, este. Vale, esto es un Network Attachment Definition, que es el tipo de red. Y le doy un nombre y al final, pues esta es la configuración que me marca el plugin de Bridge. En función del plugin, pues yo tendré aquí, el JSON será diferente, no tendré más opciones o menos. Es cuestión de mirar el plugin en concreto, que hay bastante poca documentación, por eso uno de los objetivos de esta charla era un poco dar esto más a conocer y ver qué opciones tiene. Y aquí, pues por ejemplo, al final tengo el nombre del bridge, que si tú te metes en la máquina y haces brctl show, va a ver que está el bridge con este nombre. Y luego, pues si es default gateway, para que le ponga la ruta en el contenedor, o también la IP que va a tener ese bridge, en fin. Y eso en Kubernetes, en el master, ejecuta el comando y te crea esta definición de red en cada nodo. Y luego ahí se enganchan los contenedores. Voy a enseñar también, por ejemplo, los ficheros YAML del Multu, que los tengo aquí. Que esto yo, la verdad que aquí hay muchas cosas que yo no entiendo, ya así directamente. Pero usando este YAML directamente ya te configura el Multu, y luego el otro, que era el de Flannel, ese sí pues puedes cambiarlo un poquillo en función del escenario que tengas. Y aquí pues podemos ver, creo que en algún momento, es que no veo yo tampoco bien, especificaba que se usara Flannel como la red de backend. Aquí está, por ejemplo. Ya te digo, este fichero viene del GitHub de Multu, el que hay por defecto. Este no le he hecho nada. Y luego, después tienes que desplegar Flannel, después de haber desplegado este. Y en Flannel, que es más o menos también otro YAML del mismo estilo, por ejemplo, lo que sí tuve que cambiar, no lo veo. No, aquí no está. Ya veis que esto tiene bastante verborrea, pero bueno. No lo veo. Tienes que meter, en mi caso para background, que era el escenario que yo estaba teniendo, siempre cuando ya lo sacamos un poco más a nodos reales, pues ya no. Pero en background tienes que meterle la interfaz por la que va ahí los datos, digamos. Porque background te crea dos interfaces y tal. Eso fue lo único que cambié. Ya os digo, esto del GitHub de Multu. La máquina virtual sigue frita. ¿Otra pregunta? Allí al fondo. Yo estaba empezando a investigar sobre esto por cosas del trabajo y tal, pero no encontraba mucha información. Entonces, ¿algún sitio donde se pueda encontrar algo de información? Está Jodido, la ¿no? cosa jodida. Claro, es que yo estaba buscando y no se encontraba absolutamente nada. Entonces, Es que por eso... yo porque muchas de las cosas que he visto han sido por la página web de Intel, que prácticamente he visto que están más metidos con Kubernetes y que han sido al final lo que han hecho Multu y demás. Pero hay bastantes, o sea, comunidades y eso yo creo que no hay ninguna. No sé si por el Cloud Native Computing Foundation habrá más gente implicada, pero la verdad es que hay poca documentación, hay pocas cosas, y me parece algo bastante interesante porque al final usas Kubernetes, que es una herramienta que está prácticamente a la orden del día, para NFV, que al final va a ser uno de los enablers del 5G, ¿no? Pero sí, hay bastante poca cosa. Por eso también quería yo aquí enseñarlo. A ver si por lo menos hemos ganado a alguien más.
allá al fondo. Buenas, primero no sé si previamente habías usado Docker y Docker Compose antes de entrar en Kubernetes, para ver si te puedo hacer la pregunta. Sí, vale. Docker Compose no mucho, pero sí, algo he hecho. Vale, ¿cuál sería la diferencia o qué facilidades me da si orquesto todo mi proyecto con Kubernetes directamente o si trabajo con microservicios y a lo mejor en cada microservicio hago 2 o 3 Dockers y uso Docker Compose? ¿Qué más me da Kubernetes? Vale, no soy ningún experto en Kubernetes, pero entiendo que esto si lo llevas al extremo y no tienes 2 contenedores y tienes 5.000, ya supongo que necesitas una herramienta de este tipo para que te maneje toda esa parte que hay por detrás, ¿no? Aparte, al final esto de las redes, si piensas bien en eso, en que tienes muchos nodos, que vas a tener nodos de Edge por un lado, nodos de Fog, que las funciones pueden entrar y salir y tal, pues yo entiendo que Kubernetes, una ventaja no es toda la automatización y ese trabajo que te quita. Docker Compose lo he usado un par de veces y tampoco te puedo decir mucho más, pero bueno. Vale, bueno, ya hemos aprendido una gran lección, que es no demos en directo nunca. Demos en directo, tío.